Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué bueno que a través de este video puedo presentarles el sílabo, y este es el sílabo para la clase de hermenéutica, TH 560 de hermenéutica. Es una clase bien importante y quiero que todos la tomen muy en serio. Es muy importante porque a través de esta clase usted va a poder tomar esas herramientas que le van a servir para interpretar la Biblia. Y a manera de introducción del curso voy a explicar la importancia, porque es este curso muy importante para todo estudiante que quiere estudiar la Biblia en serio. Bien, rápidamente me gustaría en este video explicar un poquito del sílabo. Pero mi recomendación para que usted tenga éxito en esta clase y en todas las clases que usted va a tomar es que usted lea muy detenidamente el sílabo, y no solamente lea una vez, pero vaya leyendo varias veces a medida que pasa el curso. Lea las tareas, todo lo que usted debe entregar, y las fechas que usted debe entregar. También lea las instrucciones para las diferentes asignaciones. Así que en este video voy a explicar rápidamente, brevemente, algo que es muy importante. Pero lea todo el sílabo es muy importante, y a manera de descripción del curso, el curso está diseñado para que usted pueda tomar esas herramientas esenciales y las pueda usar en el futuro, no solamente para interpretar la Biblia durante su estadía en el seminario, sino que más bien para el resto de su vida. Entonces, en este curso se estudiará la ciencia de la interpretación bíblica, siguiendo el método literal de interpretación. Entonces vamos a enfatizar el método gramático histórico. Y lo que vamos a hacer en esta clase, y lo que sugiere el sílabo, es que vamos a hacer los tres elementos que son importantes para hacer un estudio de la Biblia. La una es observación, interpretación y aplicación. Entonces, esos tres elementos, esos tres aspectos vamos a tocar en esta clase. Bien, los textos requeridos es una Biblia, y vamos a escoger la Reina Valera de 1960, o la Biblia de las Américas. Bueno, quizás no es el momento para explicarles diferentes versiones. Yo sé que hay muchas versiones ahora modernas. Todas las versiones que son aprobadas por el pueblo cristiano está bien, pero necesitamos tener una Biblia, o la Biblia de las Américas o la Biblia de la Reina Valera, a manera de tener uniformidad. Hay que tener cuidado con muchas versiones, algunas versiones que están más, quizás son menos apropiadas que otras. Bueno, como dije, no es el momento para hablar de diferentes versiones. Entonces, estas dos versiones me gustaría que tratemos, especialmente la Reina Valera. También hay otro libro requerido, que es el libro de Martínez, José Martínez, la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica. Y hay otro libro que estoy recomendando, que es de Trina, y lo tengo aquí precisamente. Déjenme enseñarle. Es Roberto Trina, y se trata de métodos de estudio bíblico. Bien, esos tres
recursos son los requeridos para que usted pueda cumplir con las lecturas. Y hay más libros recomendados. Usted puede leer y puede escoger todos esos libros a manera de recursos para su investigación. Bien, ahora vamos a tocar el asunto de las asignaciones. Entonces, en este curso vamos a tener, en primer lugar, lecturas. Hay 2 libros que usted tiene que leer cada semana. El primero es de Trina, ya mencioné, método de estudio bíblico, y el de José Martínez, que es el hermenéutica bíblica. Entonces, esos 2 libros que tiene que leer. Siga el horario del sílabo. Ahí les indica cuántos capítulos deben leer y qué horario, qué día, qué fecha deben leer. Entonces tenemos lectura. También tenemos el foro de discusión. Hay varios foros de discusión para esta clase. Hay 4 foros de discusión. Y usted debe, en primer lugar, para este foro de discusión, usted debe venir a la reunión, al foro de discusión preparado. Y cada foro tiene una serie de preguntas, un desarrollo de preguntas. Usted debe contestar esas preguntas y debe escribir por lo menos 2 hojas, doble espacio, para venir a participar en el foro. Hay 4 diálogos o foros que podemos ver en este sílabo. El primer foro, diálogo, tiene que ver con la observación. Entonces hay varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué es observación? ¿Cuáles son las preguntas claves para hacer una observación? Y así sucesivamente. Usted va a responder esas preguntas, ya sea basado en la cátedra del maestro o de la lectura de los libros que usted tiene que leer. No solamente eso, sino que si no encuentra una de esas preguntas, usted puede hacer una investigación relacionada a la pregunta. Entonces, usted no solamente va a esperar en la cátedra del maestro, porque los foros siempre son una manera de investigación. Entonces, puede ser que yo toque esos asuntos o los vaya a tocar en la semana, pero ustedes tienen los libros, los textos requeridos y también tienen textos recomendados. Usted puede contestar esas preguntas de esas 3 fuentes. Entonces hay 4 diálogos o foros. Note también que el sílabo requiere un trabajo de hermenéutica. Y entonces hemos explicado, en primer lugar hay lectura, en segundo lugar hay foros y en tercer lugar hay un trabajo de hermenéutica. Bien, este trabajo de hermenéutica consiste en una serie de ejercicios y al final usted va a recoger todos esos ejercicios que se realizaron durante el semestre y va usted a hacer un comentario exegético. Entonces, usted va a ver aquí en el sílabo que hay varios ejercicios y la idea es que al final usted entregue un papel, un trabajo exegético. Bien, entonces la primera cosa que usted debe hacer para hacer ese trabajo es escoger una cita bíblica. Entonces aquí en el sílabo yo he puesto
a 10 citas bíblicas que están sacadas de diferentes libros. Hay de Génesis, de Éxodo, de Jonás, de Marcos, de Gálatas, Efesios, Filipenses y así sucesivamente. Hay 10. Usted escoja una porción bíblica y si hay más de 10 estudiantes, ustedes pueden repetir, escoger una porción bíblica que ya otro estudiante ha escogido. Bien, entonces, cuando si usted ya escogió una porción bíblica, ahora va a empezar a hacer los ejercicios, porque todos los ejercicios van a estar basados en esa porción bíblica. Así que la primera cosa para hacer este trabajo es escoger la cita bíblica. Si usted no tiene la cita bíblica, entonces no va a tener la oportunidad de continuar haciendo los ejercicios. Bien, entonces, una vez que ya ha escogido la cita bíblica, usted va a hacer el primer ejercicio que dice aquí en el sílabo, y es hacer 30 observaciones. 30 observaciones de un versículo. De un versículo. Este es un ejercicio que se acostumbra a hacer en la observación para hacer un estudio bíblico. Entonces usted escoge un versículo bíblico de esa porción bíblica y hace 30 observaciones. 30 observaciones. Haga observaciones de cualquier clase. O sea, usted va a leer ese versículo y usted va a hacer 30 observaciones de ese versículo, no de la porción bíblica, solo de un versículo de la porción bíblica que usted tiene. Es un ejercicio. No hay una observación mala o equivocada. Más bien lo que tratamos de hacer con este ejercicio es detenernos por un momento a ver ese pasaje bíblico, porque normalmente lo que pasa es que el estudiante de la Biblia lee el pasaje bíblico tan rápido. Estamos viendo en una época que nos movemos rápido y así queremos leer la Biblia. Entonces, este ejercicio nos va a detener a leer un versículo y a pensar en ese versículo. Entonces, ese ejercicio tiene ese propósito. Número 2, el segundo ejercicio, usted va a hacer 50. Usted va a hacer 50 observaciones. Observaciones de la porción bíblica, que le tocó. Usted va a hacer observaciones de las palabras. Usted va a hacer observaciones de las figuras literarias, si hay una figura literaria, si hay términos o palabras, si hay preposiciones, adverbios, artículos, observaciones de la estructura, es decir, qué tipo de forma literaria está escrita esa porción bíblica. Bien, usted va a hacer observaciones, 50 observaciones. El tercer ejercicio, en el tercer ejercicio usted va a hacer un estudio de una palabra, es decir, que va a escoger una palabra dentro de la porción bíblica, una palabra que usted quizás no entiende, una palabra que es interesante, que le gustaría saber un poco más, y va a hacer un estudio de la palabra. Eso es el tercer ejercicio. El cuarto ejercicio es, usted va a hacer un estudio del contexto histórico. Contexto histórico. El quinto ejercicio se trata del contexto cultural. Contexto cultural. Contexto histórico me refiero a la historia de la ciudad donde se relacionó la iglesia o el pasaje bíblico por el cual usted está estudiando. Es importante estudiar el contexto histórico, también contexto cultural. Cómo se vestía la gente, cómo se relacionaba la gente, qué clase de palabras usaba la gente, cómo era la cultura. Entonces todo eso
usted necesita hacer un estudio, una investigación. Luego, el sexto ejercicio es hacer un estudio del contexto gramatical, es decir, va a volver otra vez al texto y va a hacer un análisis del contexto gramatical. Y número 7 va a ser un ejercicio de una aplicación a su vida. Entonces, el ejercicio número 7, la aplicación a la vida personal tiene que usted responder a la pregunta, ¿qué es lo que el pasaje bíblico me dice a mí? Esa es la respuesta que usted tiene que contestar ahí. Bien, una vez que ya ha hecho todos esos ejercicios, ahora al final usted debe escribir un comentario exegético. Un comentario exegético. Este comentario exegético consta de 10 páginas. A las 2 primeras páginas usted va a hacer una introducción y va a hacer un resumen de todos los ejercicios que ha hecho y va a hacer una introducción al pasaje bíblico. En primer lugar, el contexto inmediato y luego el contexto dentro del libro que fue escrito, ya sea que fue Génesis o Éxodo, o el contexto de los evangelios, o el contexto de una epístola pastoral o una carta en general. Entonces usted tiene que hacer una introducción y ya usted hizo un estudio del contexto histórico cultural, entonces usted puede resumir eso en dos páginas. Las 6 páginas que consta el cuerpo, es decir, usted ahí va a hacer un comentario. ¿Qué es lo que el pasaje bíblico trata? ¿Qué es lo que dice el pasaje bíblico? Te va a explicar de una forma exegética, va a explicar ese pasaje bíblico. Y luego 2 páginas de aplicación. Usted ya hizo en el ejercicio 7 una aplicación. Así que usted va a añadir al trabajo una aplicación. En la aplicación ya explicamos qué es lo que estoy pidiendo. Bien, una vez que ya ha escrito este comentario exegético que es de 10 páginas, usted debe poner bibliografía y debe también tener fuentes académicas, recursos de crédito a lo que usted ha investigado y debe ser puesto en el formato que la escuela requiere. Una vez que ya haya hecho este trabajo exegético, la siguiente tarea o asignación es una presentación. Usted va a presentar este trabajo en clase, ahí para todos. Usted va a presentar al resto de los compañeros. Bien, entonces eso es en cuanto a las asignaciones que tenemos para la clase de hermenéutica. Bien, espero que usted pueda escuchar este video y pueda entender un poquito acerca de las asignaciones, pero lea el sílabo y de ahí hay más detalle en cuanto a esta asignación. Bien, eso es todo por hoy, entonces esto fue la explicación del sílabo.